Jóvenes de tercer año, buenos días. Espero que estén bien. Felicitaciones por las tareas que me están enviando por la plataforma. Felicitaciones. Y a los que lo están enviando por WhatsApp, por favor, ya hay que familiarizarnos con la plataforma, ¿sí? Bien, vamos a hablar de un tema facilísimo porque justo el primer día que nos vimos en el colegio, la primera vez que nos conocimos con algunos y nos reencontramos con otros, hablamos sobre el origen del castellano. Entonces, solamente vamos a hacer tipo un repaso. ¿Lo tengo que copiar? Sí, lo vas a copiar. Igual te voy a mandar este video de la explicación y te voy a mandar los PPTs aparte en el grupo para que no estés poniendo en pausa cada rato y lo estés copiando, ¿ya? Me imagino que has tenido dificultad en literatura y todo lo anterior porque, ojo, se copia en el cuaderno la parte teórica. Así que, por favor, empezamos. Vamos a hablar del origen y formación del castellano. Sí, vamos a hablar de la península ibérica, de los celtas, vascos, íberos, etc. ¿Recuerdas? Dato, ¿ya? El castellano es hablado alrededor de 400 millones de personas. Este idioma sufrió una serie de cambios. Hoy vamos a ver esos cambios y radica principalmente en Catambria no es Catambia, es Catambria, al norte de la península ibérica. Ya está, ahora sí, Catambria. Está situado al norte de la península ibérica. ¿Sí? Muy bien. Línea de tiempo de la formación del castellano. Vamos a iniciar primero hablando de las lenguas primitivas, es decir, las lenguas que se hablaban en la península ibérica antes de Cristo en el siglo III. Están las lenguas íberos, que son las primitivas, los celtas y los vascos. Pero después hubo una unión entre los íberos y los celtas y se unieron en una sola cultura que la llamaron celtíbera. Y bueno, y los vascos, ¿no? Que existen hasta ahora y que ellos hasta ahora hablan su lengua vascuence o euskera, cualquiera de los dos nombres referidos a ese idioma. Bien, luego pasamos después ya de conocer las lenguas primitivas, vamos a hablar de la dominación romana, siglo V después de Cristo. Se llamó el castellano con el nombre de Hispania, por eso dicen que el castellano es de habla hispana, de acá viene. Roma tiene mucho que ver. Roma llamó al castellano con el nombre de Hispania y después de su colonización impusieron sus culturas, es decir, los romanos después de conquistar la península ibérica impusieron, porque ellos colonizaron, impusieron sus costumbres, cultura, normas y hasta su lengua, que era en ese momento el latín. Por eso es que nuestro idioma es de origen latín. Listo. Pero tenían ellos tres clases de latín: el latín clásico, el latín urbano y el latín vulgar. El latín clásico era hablado por los poetas, el latín vulgar era hablado, el latín urbano era hablado por los pobladores, los ciudadanos, y el latín vulgar, pues, por aquella persona que no había sido instruida. Es como nosotros conocemos ahora con el signo de niveles del habla, ¿no? Este sería un superestándar, este es un estándar y un subestándar, más o menos para relacionarlo así. Ellos demoraron unos 200 años para obtener el control pleno de la península ibérica. Estamos hablando de los romanos. Demoraron 200 años durante su invasión. Ahora, vamos a la invasión de los visigodos. Es decir, hubo una dominación romana, pero también llegaron los visigodos después de Cristo en el siglo V. Se encontraron con ellos. Fueron visigodos o también llamados bárbaros, que lograron ser romanizados. Es decir, ellos quisieron ir a invadir Roma y conquistar a los romanos, ¿no? En la península ibérica, pero finalmente terminaron siendo conquistados por Roma. Lograron ser romanizados y posteriormente fueron llamados hispano-visigodos. Hispano porque tenían algo de Roma y visigodos porque todavía tenían algo de su cultura. Listo, seguimos entonces, todavía no se ha terminado. En el año 711 después de Cristo, en la invasión árabe, ¿ya? La cultura obedece a la religión islámica. La religión árabe obedece a la religión islámica. Árabe es la segunda lengua que más aportó al castellano, dejando un 5% de su totalidad. Habíamos hablado ya de varias palabras árabes, de la mayoría que empieza con A. Por ejemplo, zanahoria, por ejemplo, es de origen árabe, y así muchas. Por ejemplo, tenemos la palabra
el algarrobo, entre otras tenemos el 5% de la totalidad son de origen árabe, es un 5%. Claro que está después del latín, el primero es el que más palabras proporcionó al castellano, es el latín, y el segundo es el árabe. Vamos a hablar ahora del surgimiento de las lenguas romances. ¿Qué son las lenguas romances? Se le llamó lenguas romances porque fueron impuestas por Roma, ¿ya? Proviene de Roma. ¿Y qué quiere decir hablar en romance? ¿Qué quiere decir romance? Quiere decir hablar a la romana, es decir, un poquito de latín, un poquito de árabe, porque estamos mezclados ya. ¿Listo? Entonces, específicamente aquí, como no sabíamos elegir el árabe o el latín que trajo Roma, entonces había una mezcla ahí entre querer hablar un idioma y el otro. Claro que tenían mucha coincidencia, entonces aquí es donde el latín vulgar se hizo mucho más fuerte, ¿ya? Y se especificó y se agarró una fuerza profunda del latín vulgar aquí. Entre ellos tenemos de esta combinación, de esta habla romana, del origen de las lenguas romances, inició pues el castellano, el que ahora hablamos, de origen latín, sobre todo el latín vulgar, el francés, el italiano, el portugués, el rumano, el catalán y el gallego. ¿Listo? Ahora, formación del castellano. Se llamó también a la Guerra de la Reconquista. Recuerda que la Guerra de la Reconquista fue los árabes, el enfrentamiento que tenían los romanos los españoles con los árabes. Fue una guerra que duró alrededor de 8 siglos, en la que ellos pasaron pues penurias y enfrentamientos, que fue alrededor del año 711 y 1492. Dice, en conclusión, el castellano surgió de la transformación del latín vulgar. Es decir, el latín vulgar tiene mucho que ver en nuestro idioma actual. Bien, ahora, durante esta reconquista la península recibió muchos nombres. Bueno, no la península, en sí la que recibió muchos nombres fue el idioma. En este caso, por ejemplo, lo que nosotros llamamos castellano, los fenicios, que fueron uno de los que vivían en la península ibérica, lo llamaban Ixepanin. Los cartagineses, que también era otra cultura de la península ibérica, lo llamaron Hispanija. Y los romanos, como ya saben, Hispania. ¿Ves? Mucha similitud, ¿cierto? Sí, hay similitud, porque justamente recuerda que Roma está invadiendo todo. Y el idioma romano, que es el latín en este caso, está invadiéndolo todo. Y todos, claro, es como un teléfono malogrado. Es Hispania, pero él escuchó Hispanija, él escuchó Ixepanin. Ya ahí están sus variaciones. Pero en realidad esta fue la primera. Estas son variaciones porque, como tú sabes, la lengua puede cambiar, pero a través del tiempo. Es decir, tiene que llegar bien el mensaje. Es decir, que por ejemplo, a ese material que está en el libro lo vamos a llamar hoja. A nivel universal, todos debemos ponernos de acuerdo que le vamos a llamar hoja. Unos, como todavía no le llega el mensaje, le dirán hoja, otros le dirán hola, otros le dirán opa, otros le dirán oma, cualquier cosa, pero son similitudes. Hasta que al final todos llegamos de acuerdo y le llamamos bien el mensaje y le llamamos hoja. Así, algo similar ocurrió con la palabra Hispania, Hispanija, Ixepanin. ¿Listo? Pero aquí están quienes lo llamaron así: los fenicios, los cartagineses y finalmente los romanos. ¿Listo? Muy bien. Y los griegos pues la llamaron Iberia, a la lengua hispania. Listo. Seguimos. ¿Qué son los jarchas? ¿Qué son las glosas? Vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? Esto ya es en la evolución, ya estamos evolucionando, ya, es decir, ya estamos llegando a un punto en el que ya nuestro lenguaje se va estableciendo. Iniciaron a aparecer los jarchas mozárabes. ¿Qué eran los jarchas? Eran unas composiciones de poetas árabes en las que solo se escribía en consonante. Entonces, puedes sobreentender que si solo se escribían las consonantes, es difícil leer, ¿verdad? Porque lo que le da sentido a una unión de consonantes son las vocales. Por ejemplo, si yo junto la C con la A, dice K. Entonces ya puedo decir si es camión, si es
cartulina, qué sé yo, pero si solamente van a escribir puras consonantes, como que no le voy a encontrar el sentido. Por eso es que había dificultad en la traducción de esas composiciones, ¿ya? Y aparte que tenía también partes, grafías del musulmán, entonces era complicado tratar de descifrar o transcribir estas composiciones. Por otra parte tenemos a las glosas en el siglo XI, que eran composiciones en las que se escribían temas religiosos, además de la administración, ritos y bienes y recursos de la iglesia. Básicamente habían dos, las glosas silenses, que eran encontradas en el monasterio de Silos, y las glosas emilianenses, que estaban encontradas en el monasterio de Millán de la Cogolla. ¿Qué eran estas glosas? Como ya mencionamos, composiciones pues que hablaban de los ritos, bienes y recursos. Y obviamente si habla de los recursos de la iglesia, necesitamos poder leer, pero da la casualidad que en este tiempo los sacerdotes no entendían el latín, entonces ¿a quiénes acudían? A los soldados. Como eran los soldados considerados vulgares, ellos leían en latín todavía, entonces ellos eran quienes les ayudaban a traducir, y los sacerdotes agarraban su cuadernito de apuntes y anotaban todo lo que ellos decían o les traducían. Entrando ya en una fase de estabilidad, llegó el rey Fernando III, llamado o conocido como el Santo, quien oficializó la lengua romance castellana en 1240. Pero luego de él vino su hijo, porque mira, él oficializa la lengua, pero algunos hablan en castellano romance y otros hablan en latín, es decir, cada uno habla lo que quiere, entonces no hay una estabilidad. Se viene su hijo, el rey Alfonso X, llamado el Sabio, quien en 1260 decreta el uso obligatorio del castellano. Ya basta de latín, dice él, y es más, implica castigos a aquel que quiera hablar en latín. Nadie debe hablar en latín, todos en castellano. Y finalmente pues viene el grandísimo Helio Antonio de Nebrija en 1492, que publica la primera gramática castellana. Ya cuando tenemos gramática, la lengua se establece, ya tiene una estabilidad. ¿Listo? Vamos a hablar también un poquito del bimorfismo. ¿Qué es el bimorfismo? Bi viene de dos, morfismo por etimología, dos formas. ¿Qué es bi? Dos. Morfismo, formas. Son dos formas. Son palabras extraídas del latín culto y vulgar, es decir, dos formas de haber formado el castellano, del latín culto y del latín vulgar. Ese es el bimorfismo. Se ha dicho que el latín vulgar, traído por los legionarios y los colonos romanos en el siglo III a.C., fue la base primigenia de la que nació el castellano. Pero además debemos saber que no es el único latín que ha nutrido nuestra lengua a través de los siglos. El latín clásico o culto utilizado por los grandes poetas de Roma nutrió nuestra lengua también. Tiene algo de culto también. Bien. Términos que se agregaron luego del bimorfismo. Por ejemplo, en aquel tiempo ingresaron palabras como adolescente, arpía, candor, joven, fulgor, emulgo, libar, palestra, pira, etc. Estas palabras son de la mezcla del latín culto y del latín vulgar. Esta doble nutrición latina es nuestra lengua originó. En nuestra lengua originó el fenómeno conocido como el bimorfismo léxico, es decir, las dos formas de unión, las dos formas de latín para unir una sola palabra, que implica la formación de las dos palabras castellanas diferentes a partir de la misma raíz latina. Acá tenemos, el latín se divide, en tres, vulgar, clásico y culto, pero acá vamos a hablar solamente de estas dos, que fue parte del bimorfismo, que es el vulgar y el culto. Personas del pueblo, el vulgar, personas que leían y escribían, culto. ¿Cómo se evoluciona a las lenguas romances, que ahora son consideradas lenguas castellanas? ¿Listo? De todo esto nació nuestro idioma, el castellano. Listo, esto es en síntesis toda la historia del origen del castellano. Muy bien, te voy a dejar una actividad en la plataforma. Espero que te haya gustado el video. Como ya te dije, te voy a mandar los PPTs para que puedas facilitar el copiado de la parte teórica, y la explicación solo es necesario que la mires y la escuches para que entiendas y recuerdas, porque este tema ya lo hemos hablado el primer día que nos conocimos. Que tengan un buen día, cuídense, chao chicos.